como todos los viernes a las 5 de la tarde. Estoy aquí para conversar con ustedes sobre aspectos interesantes de la educación. Eh, yo he investigado sobre estos aspectos en los cuales voy a hablar hoy día y precisamente por esa razón es que estoy tan contenta de poder conversar con ustedes sobre lo interesante que puede ser la educación de todos los aspectos y de todos los ángulos. Hoy día, y tengo aquí al lado mi iPad para ayudarme porque no puedo obviamente tener todas estas informaciones recientes tan frescas en la memoria como tengo algunas otras que tienen que ver con la historia. Pero hoy día voy a hablar acerca de la educación sincrónica y asincrónica en el futuro de las universidades en el mundo entero, después de esta contingencia del COVID-19. Yo quisiera comenzar llamando su atención acerca de que tengo la impresión que la humanidad entró en un proceso de vida confortable. Ya sé que hay un grupo muy grande de personas que viven en pobreza y extrema pobreza, a los cuales la vida confortable no les ha llegado, pero también tienen acceso a ella de otras maneras cuando han emigrado desde el campo a la ciudad y cuando en la ciudad, aunque vivan en un cerro, quieran acceder a tener internet y televisor y todas las comodidades de la vida moderna, que en este momento han sido prácticamente una trampa mortal para lo que nos está pasando. Entonces pienso que eh, las etapas de la historia nos indican que cada cierto tiempo tenemos una crisis, pero esta vez no la vimos venir. Esta vez nos encontramos frente a frente con la crisis. Había COVID en China, pero nadie se preparó para que se extendiera de la manera como se ha extendido. Y entonces pienso yo que tenemos que estar preparados para la siguiente crisis, que de alguna manera va a venir. Tal vez no sea una crisis como la del COVID, pero de que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Así es como es la dinámica de la vida, ¿no? Los griegos decían que era el caos que daba paso a la estabilidad y otra vez el caos y la estabilidad. Así que por esa razón es que quiero, en primer lugar, explicar algo que también para mí era desconocido y que creí eh, que se había digamos, inventado en este momento y que se había inventado para hacer más difícil el entendimiento de lo que es la educación eh, en el momento actual y con la coyuntura en que estamos pasando. Pero no, el término existe desde hace tiempo, lo he investigado, y es esto de la comunicación sincrónica y asincrónica en este momento en la enseñanza virtual. Hace poco, y se los expliqué también, entendí lo que era la interfase. Estamos hablando de que en ese momento yo estoy mirándome en una pantallita pequeña al lado de mi computadora y hay un punto verde que es la cámara. Mi esposo, que es el productor de este programa, dice, mira el punto verde. Y poco a poco me estoy acostumbrando a dirigirme a él, pero a mí me gusta mirarme a la pantalla porque me parece que tengo que ver si estoy hablando correctamente, ¿no? Y no hay nadie frente a mí. No tengo a mis alumnas y cuando las tengo tampoco las puedo
ver a los ojos, como cuando estaba en el colegio. No puedo expresarme y no puedo ver la expresión del rostro de las personas claramente. Y esto se llama la interfase, porque tengo delante mío una pantalla que hace como una entre la persona o personas que me ven y yo misma. Ya lo entendí y cuando lo entendí me sentí mejor y sentí que podía encontrar otras maneras de comunicarme con las personas con las cuales estoy hablando, es decir, mis alumnas a las cuales yo le doy clases todos los días por la mañana, en la inflexión de su voz, en la manera en que se quedan calladas, en cuanto me saludan temprano y después dicen, Miss, tengo que apagar mi cámara porque de otra manera no se escucha bien. A mí también me sucede. Y luego prenden y vuelven a apagar y así estamos durante el tiempo que nos toca en la clase. Y uno se va acostumbrando a estos temas sin pensar qué significan. Entonces yo he averiguado, he estado investigando y dice, eh, vemos la importancia de la comunicación sincrónica y asincrónica en la enseñanza virtual y de cómo los docentes y estudiantes deben aprovecharla. Los estudiantes tienen la oportunidad de opinar sobre este tema. Es lo que dice digamos, la parte el inicio del artículo que yo encontré. Pero vamos a ver qué cosa es cada cosa. La educación virtual ha existido antes del COVID. No estaba altamente difundida como ahora, pero existía. Yo he tomado varios cursos del bachillerato online, ¿ya? Y ahora sé que cuando he tomado los cursos del bachillerato online, mis cursos han sido asincrónicos. ¿Por qué? Porque no estaban en vivo, o sea, no eran como este momento. Nuestra comunicación actual es sincrónica, es decir, en tiempo real. ¿Qué dice? Eh, la educación eh, a través de dispositivos eh, educativos, iPads y diferentes dispositivos, se ha vuelto cada vez más sofisticada. Pero ¿qué cosa quiere decir que es más sofisticada? Quiere decir que nos ayuda a reducir los obstáculos de tiempo y espacio y aumenta así la productividad y da flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces, porque a veces falla, a veces la internet no está bien, a veces el dispositivo que tenemos tiene algún desperfecto y no se produce esa comunicación. Es por eso que, por ejemplo, yo hago mis clases por Zoom, cuando son mis clases sincrónicas, pero las tengo todas en Google Classroom porque están escritas. Y son como si fuera mi pizarra para mí. Y cada uno de los profesores, estoy segura, han encontrado la manera de comunicarse con sus alumnos en este deseo permanente que tenemos todos de mejorar nuestras técnicas para comunicarnos. El proceso de educación y comunicación sincrónica ha tomado un valor importante en paralelo con la educación asincrónica, pero hasta ahora no hemos dicho qué cosa es la educación sincrónica o educación asincrónica. Y dice, las nuevas tecnologías incorporadas al e-learning permiten comunicarse entre compañeros del curso, tutores o docentes, especialistas, de manera en que sea en tiempo real. Esta es la sincronía.
O sea, vernos a la hora. En el caso de nosotros, 5 p.m., en el caso de la primera alumna que tuve esta mañana o las primeras alumnas, eh, 9:50 de la mañana. Y terminar en tiempo real. Esto es lo que significa la educación sincrónica. Pero ahí no está ningún método de aprendizaje. Simple y sencillamente está una plataforma, ese es el nombre que se le da, en la cual podemos subir la, la parte que es impercedera, la parte que se necesita y que no se debe acabar, que es la manera como la profesora o el profesor se comunican con sus alumnos y alumnas. Y que aunque pasen el tiempo y la educación sincrónica sea mucho más tecnificada de lo que es ahora, será siempre, dependerá siempre del valor humano de las personas. Y eso es importante. Hoy tuve eh, la necesidad de incluir a una alumna más en mi classroom y lo hicimos juntas. Yo le mandé el código, le mandé el link, durante toda la mañana estuve en eso, entre clase y clase, y me contestaba que no podía. Con los años yo he aprendido a ser muy paciente con mis alumnos. Creo que soy solo paciente con mis alumnos, no soy paciente con nadie más. Pero sí soy paciente con mis alumnas. Porque he encontrado que de nada me sirve desesperarme con ellas. Tengo que darles el espacio y la oportunidad para que puedan realizar lo que necesitan realizar. Y en este caso me decía que no podía ingresar y no podía ingresar. Le mandé el código de tamaño gigante porque pensé que como era pequeñito las letras se repetían y entonces ella no lo veía. No. Así que cuando llegamos a la clase, ella había entrado por Zoom porque sus amigas la habían invitado, pero no estábamos en Classroom, ella no tenía Classroom. Así que le dije, mira, haz lo que tienes que hacer, abre Classroom y yo te voy a dictar las letras. Y le dicté letra por letra lo que tenía que decir. Y luego le digo, ¿ya hiciste clic? Sí. Ya ingresé, Miss, me dijo. Y le dije, bueno, había que tener paciencia, creo. Sí, Miss, perdón. Y entonces le dije, no te preocupes. Lo que estamos muy contentas de recibirte, seas bienvenida en la clase. Gracias, Miss. Ese gracias fue y sonó desde el fondo de su corazón. Creo que lo que ella creía que iba a pasar era de que yo le iba a dar una buena rezongrada porque no podía entrar. No, porque si yo le doy una buena resondrada a ella, me tendría que dar yo una buena resondrada con las incontables veces que tengo que pedir ayuda. No es tan fácil, ni la sincronía ni la asincronía, y no es inherente a la profesión. Así que nos relajamos todos y hacemos el trabajo que necesitamos. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera estado en mi clase con ella? Le hubiera pedido que se quedara después de clase para explicarle lo que necesitaba hacer porque ahora me debe algo de trabajo. ¿Qué hice? Exactamente lo mismo. Le pedí que se quedara después de clase y así en 10 minutos de recreo entre clase y clase para que yo le explicara lo que necesitaba que ella hiciera. Y punto, todos contentos. Es lo mismo que hago personalmente, solamente que ahora la veo en una pantallita y no como debería ser. No la puedo tocar, tampoco la podría tocar con esto del COVID, no nos podemos más que ver de lejos, tendría que poner lentes para poderla ver bien, o sea que las cosas serían igual. Ese es el tema de lo sincrónico, ¿no? Los métodos de enseñanza virtual más usados por los estudiantes entre sí son las plataformas, ¿sí? Nosotros tenemos varias plataformas y cada uno de nosotros ha aprendido a usar algunas o alguna. En mi caso, una.
¿Por qué? Porque a mí me gusta terminar de aprender algo antes de empezar con otra cosa. No puedo, no soy multitask en ese sentido. Les voy a mencionar las herramientas. Algunas de ellas yo no las conozco, pero de repente algunos de ustedes sí, ¿no? Herramientas para una comunicación sincrónica. Aquí hay una que se llama eBuddy. Es una herramienta que ofrece el servicio de chat eh, en diferentes aplicaciones. Pero lo más interesante es que puede mandar un servicio de mensajería en la misma interfase. O sea, puedo mandar un email mientras estoy usando la plataforma. No la conozco, nadie ha hablado de ella conmigo, así que no sé si la tenemos, ¿no? Después hay otro que se llama Slack, ¿ya? Este también tiene mensajería en tiempo real, que es lo que parece interesarles. Y está el Hangout en vivo, eso sí lo sabemos, lo conozco. Es una herramienta para crear videoconferencias transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube. Entonces, esta es diferente a la que nosotros tenemos. Y luego aquí nos aparece una que justamente se llama, aparece, es Appearing. Eh, es más fácil para poder grabar las videoconferencias. O sea, cada una de ellas tiene algún sentido de mejoramiento. Google tiene una que se llama Google Meet y en esa se puede ingresar a través de Google Drive, que es lo que yo he aprendido a usar, pero no tiene suficiente capacidad para una cantidad grande de personas. Así que ahora nosotros, después hay una que se llama WebEx, ¿ya? Que es donde están las herramientas que se llaman webinars, que es un anacronismo de seminario por web, ¿no? Se llama webinar. Y estos seminarios a través de la web hay la participación de varias personas en una sesión de trabajo a veces. La que nosotros hemos escogido en el colegio y también en asesoría educativa es Zoom. Zoom es, no era nada conocida antes de la pandemia, se ha hecho conocida en la pandemia y me han contado que es China, pero yo no he investigado mucho, solamente he aprendido a usarla. Zoom tiene la capacidad de recibir muchas personas, la capacidad de compartir la pantalla para que pueda ver, que todas las personas puedan ver la misma pantalla, la capacidad de compartimentar en los grupos y hacer que aprendan o que trabajen colaborativamente, tiene pizarra, entonces que sirve para matemáticas, o sea, mejor es Google Classroom en ese sentido, pero todo esto es un modelo que funciona bastante bien. En asesoría educativa antes nosotros usábamos Skype, pero era un poco difícil a veces conectarse, ¿no? Nosotros hemos dado clases en asesoría educativa hasta en Japón a las 4 de la mañana, que son como las 12 del día, creo, en Japón o algo parecido, y usábamos Skype. Ahora hemos dejado el Skype de lado y estamos usando Zoom por todas estas otros beneficios que tiene, ¿no? Así que de esa manera es como podemos trabajar en tiempo real, en vivo, sesión en vivo, le llamamos en mi colegio, en el colegio donde yo trabajo, ¿no? Ya. Ahora tenemos la otra manera, la manera que se llama asincrónica y que para mí se llama sesión independiente. Ese es el nombre que se le dio en el colegio, pero se llama asincrónica. Esta manera sincrónica ayuda a aumentar la reflexión y la habilidad de procesar información que se tiene porque te permite trabajar independientemente. Yo he
yo he pensado y me he dado cuenta que tengo que utilizarla de tal manera que la sesión en vivo sea productiva y no solamente expositiva. Entonces, ¿qué hago? Primero planteo el tema en la sesión asincrónica, les hago que hagan la lectura, que vean el glosario, que reflexionen, que respondan preguntas, para que cuando llega la sesión de Zoom, ellas están listas para preguntar lo que no entienden, para ver si alguna palabra no han entendido. Yo estoy enseñando historia del Perú. Y, y luego también para reflexionar sobre la información. Así que este tema me permite organizar todo como en 3 sesiones, porque después de la sesión en vivo voy a pasar a otra parte que ya es más investigación, ¿no? Y entonces veremos algo ya investigado sobre el tema tratado. Funciona para mí, funciona igual que funciona en el colegio, solo que hay que saber que hay varias plataformas también. Por ejemplo, hay una que se llama Fotoactivo. Permite crear un foro en minutos. Solo tenemos que elegir el diseño del mismo, tiene como unos templates que son como, como si tuvieras ya preconstruido la sesión, y al completar un formulario de los datos, tú puedes presentar un foro. Así que si te olvidaste o estuviste ocupada, puedes hacerlo. Después está Wikispace, Space es el paso, y puede ser editadas por los participantes del curso. Entonces pueden entrar y trabajar. Stormboard es donde hay lluvia de ideas, donde se pueden comparar las ideas y hay muchas personas que pueden entrar. Doppler, esta es una herramienta que permite también generar correos electrónicos. Todas estas son formas de que la educación asincrónica tenga mayor interacción. En mi caso, cuando tenemos un trabajo independiente, ellas pueden comunicarse conmigo permanentemente durante ese tiempo de trabajo por Class Comments que tiene Google Classroom. Y entonces yo les contesto. También podría ser por Meet, pero eso ya es una mayor conversación. Prefiero contestarles escrito y que quede lo que les estoy contestando en forma escrita. Bueno, quería explicarles esto porque hay muchas personas que no conocen las palabras. Yo misma, para mí, no era, para mí, sesión en vivo. Entonces, sesión en vivo es sincrónica y sesión independiente es asincrónica. Pero el Ministerio de Educación ha puesto un documento y en ese documento viene la palabra sincrónica y asincrónica y me pareció una invención, pero no, existía ya. Bueno, pasando al tema de qué pasa con con el bachillerato y el examen de noviembre, que es el examen que dan la mayoría de no, actualmente todos los colegios en el Perú dan el examen de bachillerato en noviembre. Había un colegio en el Perú que daba el examen de bachillerato en sesión de mayo, pero ya no. Y la sesión de mayo fue tan repentino esto que me lleva a la primera parte de la conversación en la cual les decía no nos preparamos para una crisis. Espero que ahora estemos más preparados. Pero fue tan violento esto y tan poco, la perspectiva no funcionó, ni siquiera entre los foros más educados. Y que el bachillerato decidió que iban a tener que cambiar la forma
de la sesión de evaluación de mayo y no hubo examen. Solo se utilizaron los trabajos de los alumnos. Un cambio en esto fue que en lugar de mandar una muestra de los trabajos, se mandó todos los trabajos. Entonces el bachillerato trabajó con cada uno de los alumnos para poder otorgarle diploma del bachillerato a los alumnos que toman diploma y también a los alumnos del programa de orientación profesional, que es un programa de un año más sobre el año 6 del bachillerato y que se llama POP o POP. Entonces, en el caso del POP se reciben certificados y los certificados se reciben dependiendo de qué cursos están tomando. Y en el caso del diploma, por 6 cursos y el extended essay y el ensayo de TOC y la presentación de CAS, es que se obtiene el diploma con exámenes. Pero como esta vez no se pudo, entonces solo quedó en la evaluación interna y la evaluación de los ejes troncales, ¿no? El ensayo, la monografía y la teoría del conocimiento. Pero esto ha llevado a un problema un poquito, digamos, que nos ataña a todos. Miren, somos tan parecidos todos los seres humanos, estemos donde estemos. Entonces, algunos padres desean que se les devuelva el dinero un poco, al menos, de lo que no se ha gastado en el bachillerato, y el bachillerato dice que no, porque ha estado gastando más inclusive. Y es una posición correcta, porque el bachillerato ha tenido que poner más personal, me imagino, para corregir todos los exámenes que han llegado y todo. En lugar de una muestra, llegó todo completo. Entonces, le han contestado al más puro estilo del bachillerato que eso no se puede y que lean los estatutos. Y así queda, ¿no? No pueden ir a hacer ninguna manifestación en la puerta del bachillerato porque no está aquí. Qué bueno, porque realmente es una vergüenza a veces ver que no pueden manejar las cosas con cierto decoro cuando van a hacer manifestaciones a las puertas de los colegios, señores padres de familia. Creo que tienen derecho, pero hay que hacerlo con educación. Bueno, lo que pasa es que eso ha dejado como una preocupación en los alumnos que van a dar a la sesión de noviembre. Algunos de ellos se están esforzando muchísimo más en que sus trabajos sean de primera calidad. Eso es una ventaja, porque se están esforzando realmente. Y otros están preocupados porque para ellos el examen resultaba más viable y que iban a sacar mejor nota que los trabajos. Obviamente, los que no estudian tanto para los exámenes están un poco a la expectativa de si tienen la posibilidad de no dar exámenes. El bachillerato, la organización no ha dicho nada todavía. No hay una respuesta, no crean eso, que no se van a dar exámenes, no den por sentado eso. Yo creo que ningún colegio ha dicho, porque ningún colegio tiene el permiso para decir algo que no esté escrito. Yo me he referido al documento que el Bachillerato Internacional ha publicado para el tema. Se ponen varias preguntas acá, ¿no? ¿Se realizará el IB algún cambio en los exámenes de la convocatoria de noviembre? No sabe, el bachillerato dice que no se sabe. Esa es la convocatoria de noviembre. Por ahora tenemos planificado celebrar la convocatoria de noviembre del 2020 según lo previsto. No obstante, seguimos de cerca la situación, ya que las circunstancias en diversas partes del mundo cambian cada día. Hoy, mi hija, que es bióloga y que
entiende bastante bien lo que está pasando, me ha contado de que ha habido un recrudecimiento en los Estados Unidos y una nueva ola que ha hecho subir sus números de contagiados y decesos y gente en cuidados intensivos y todo lo demás por encima de los números iniciales. ¡Qué pánico! Entonces, el problema aquí es que hay gente que cree que no deben decirle nada porque no usa mascarilla y es una obligación usar mascarilla. Porque este virus es un virus que se transmite por la respiración. Pero han pedido, han ido hasta el ayuntamiento, han hecho muchas manifestaciones para que se les permita caminar sin mascarilla. Y ahí es donde tenemos los problemas estos que están sucediendo ahora. Esperamos que nosotros no tengamos que copiar eso. La mascarilla, con el tiempo uno se acostumbra a usarla y si eso y lavarse las manos es todo lo que debemos hacer, no agarrar mascarilla, distancia social, lavarse las manos y no agarrarse la cara si ha tocado algo, es todo. Así que no es tan difícil ahora que lo sabemos, así como entender qué cosa es la interfase, igualito, hay que entender esto. Distancia social, no cabe otra cosa. Ojalá que podamos. Entonces, esto viene en la pregunta que dice, ¿realizará el IB algún cambio en los exámenes de convocatoria de noviembre 2021? Y dice, dadas las dificultades sin precedentes que han afectado a las comunidades escolares, el IB ha formado equipos de propuestas a las del COVID-19, que representan las perspectivas de educadores de las regiones, universidades, organismos de acreditación internacionales y expertos en enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esto todavía está en un proceso de trabajo. Primero hay que pasar por la convocatoria de noviembre 2020 y la convocatoria de mayo 2021 para llegar a noviembre 2021. Así que no vamos a saltar nada. ¿Por qué estamos tan preocupados? Porque hay un número grande de alumnos que han puesto sus expectativas, no es que dependan, podrían tomar otros exámenes, pero que han puesto sus expectativas en pasar el bachillerato, es decir, en obtener el diploma con un puntaje apropiado para poder acceder a algunas becas en universidades extranjeras o al ingreso de las universidades extranjeras. Y por lo tanto, eso es importante para ellos saber qué es lo que tienen por delante y también a los padres, ¿no? Para saber qué cosa es lo que se tiene por delante, ¿no? Entonces, lo que sí me ha parecido muy interesante es que el bachillerato internacional, como siempre, estaba tratando de ponerse en línea con lo que es la educación sincrónica y asincrónica a través de las redes y las plataformas, pero la ganó el COVID, ¿no? Y por lo tanto ha puesto todas sus energías en que toda la corrección y todo el trabajo que se tiene que hacer sea de igual altura y calidad como el que se está haciendo. Por lo que preguntar si hay que devolverles dinero resulta ser un poquito difícil. Bueno, y de aquí voy a pasar a qué pasa una vez que se ha obtenido la graduación del colegio para los alumnos que no están tomando bachillerato y el diploma del bachillerato para los alumnos que toman bachillerato. Una vez que esto sucede, vamos a tener un grupo de alumnos preparados para
ir a la universidad en el extranjero, en el Perú, en la sesión de agosto-septiembre, a la cual nosotros llamaríamos primavera, pero solamente hablamos del segundo semestre, y en el extranjero se llama la sesión de otoño, que empieza los primeros días de septiembre. Aquí en el Perú, las universidades tienen una asociación que se llama ASUP, las universidades privadas, Asociación de Universidades Privadas. Y esta asociación de universidades privadas está preocupada por la admisión 2022, es decir, del segundo semestre. ¿Por qué? Muchos alumnos se han retirado por problemas económicos, si los padres no tienen trabajo, porque sus empresas o sus trabajos se han detenido o están en suspensión perfecta. Entonces, obviamente los alumnos no podrán pagar por sus estudios y tendrán que esperar a que comience el nuevo año, por lo menos. Pero también está el hecho que no se puede dar examen en un lugar que antes era para 100, sin reducir eso por lo menos a la mitad y si no al 40%, porque hay que dejar un metro y medio entre carpeta y carpeta. Entonces, eso también es un problema. Dice aquí que frente a la imposibilidad de una educación presencial para evitar riesgos de contagio del COVID-19, el Consorcio de Universidades ha solicitado a la SUNEDU, a partir del 2021, reorganizar el año académico en 3 ciclos. Es decir, dejar de hacer el ciclo de el segundo ciclo de este año y hacer en el 2021 uno en verano, uno que comienza en marzo o abril y otro que comienza en septiembre, me imagino, todos pegaditos, los 3 en lugar de esto. Una de las razones radica en la postergación de la asignatura. Por su naturaleza requieren estudios de campo o en laboratorio. Sí hay cosas que necesitan mayores estudios de campo o en laboratorio, pero esto también se está tratando de hacer virtual en otros lugares. Esto me llevó a la investigación de los lugares en donde hay carreras a distancia que se dictan siempre a distancia. Y hay universidades que han utilizado la nueva tecnología para la posibilidad de estudiar a distancia en el mundo. Yo encontré 7 universidades de habla hispana, la Universidad Intercontinental en México, la Universidad Anáhuac México Sur, Corporación Universitaria Remington de Colombia, European Open Business School de España y Universidad de Alcalá en España y la Universidad Internacional de Rioja en España y la Universidad Católica de Murcia también en España. Todas estas universidades ofrecen carreras completas, sincrónicas y asincrónicas en e-learning. Y por lo tanto, con todas las de la ley y con las certificaciones necesarias. Lo único que hay que hacer es tener un poco de confianza en que las personas van a trabajar bien basado en que es su preparación la que está de por medio y también un poco de confianza en el hecho de que lo que se les está dando es realmente de calidad. Dicho esto, me recuerda que la primera universidad, si puedo estar equivocada, creo que sí, la primera universidad que abrió una convocatoria completa online ya hace como 2 años de habla inglesa es Harvard,
la ha seguido Yale y MIT, son universidades grandes, pero hay muchos cursos que se reciben online ahora de parte de las universidades y que juntos podrían ser toda una carrera. Mi hija, que primero estudió biología y luego educación, tomó un curso a distancia eh, en Inglaterra y después lo completó en Inglaterra, pero la mayoría del curso, bueno, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para poder estar a las 12 del día para poder conversar con su asesor. Pero tenía un asesor y trabajaba muchísimo y era de muy buena calidad y los libros venían online, así que no es algo que no se puede hacer. Y yo volveré a estas palabras tan sabias de mi profesor, el hermano Alberto Peinador, que decía que la altura académica la pone el alumno o la alumna. Así que nadie se va a inscribir en un curso como ese con el precio que tienen los cursos en las universidades inglesas, por ejemplo, para después dejarlo de lado y pensar que con cualquier pequeña reseña va a poder saber suficiente para poder terminar un paper o dar un examen. Entonces la seriedad debe ser una forma de tamiz que le permite a las personas que son las autoridades de una universidad creer que el alumno, así esté muy lejos, va a estar en la altura académica que se espera de él. Y para terminar, vi eso ya lo había leído, lo encontré otra vez, es un artículo que escribe eh, una profesora llamada Paola Estrada Villafuerte. Es de mayo 22 del 2020, dentro de la pandemia. Y esta habla acerca de rediseñando la experiencia universitaria entre medidas de distancia social, es decir, en este tiempo de pandemia, ¿no? Elsie Hodge, les soy sincera, no he encontrado quién es Elsie Hodge. Está escrito aquí y lo he buscado porque no me da razones, pero dice, al ser flexible y ágil como organización, las universidades podrán ayudar a garantizar que los estudiantes puedan continuar su educación en tiempos de crisis. Sin importar lo que depare el futuro. Sí, pues, en tiempos de crisis, no solo en tiempos de pandemia, sino en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior se están preguntando en este momento si es que van a poder ingresar a la sesión de octubre, o sea, van a poder abrir las universidades para que los alumnos vayan de sus respectivos lugares de origen a la universidad presencialmente en la sesión de otoño, en septiembre. Y por supuesto que no hay respuesta para eso. Si la oleada en los Estados Unidos de COVID, la segunda oleada, es mayor que la primera, yo creo que lo más sensato sería volver a cerrar los colegios y las universidades, por seguridad. Pero bueno, yo no soy el presidente. Dice aquí, la decisión correcta no es darse por vencido, ¿no? Posponer o asentarse, sino recrear estos fundamentos de nuevas maneras. Si el otoño 2020 no puede suceder en el campus, necesitamos encontrar una forma de que ocurra efectivamente en línea.
Y todos tratamos, todos tratamos. Yo estoy considerando un viaje de estudios virtual con mis alumnas. Pero primero tengo que aprender bien cómo hacer. Nearpod me da ahí un field trip y yo quiero ver si puedo hacer un viaje de estudios virtual con mis alumnas. Lo he escuchado de otra profesora que está haciendo un viaje de estudios virtual, así que quiero ver si lo voy a poder hacer de esta manera, ¿no? Eh, todos sabemos que parte de la universidad es este intercambio de opiniones que tenemos con nuestros compañeros. Y ese intercambio de opiniones parece ser que no se puede dar si estamos en una situación virtual, a menos que lo propiciemos. Los foros se pueden abrir en cualquier momento, las conversaciones de Zoom, Hangouts o lo que nosotros podamos hacer por propia iniciativa. Y entonces la universidad está viendo la forma de convertir este panorama incierto que nos está dando el COVID en algo que podamos realmente manejar, ¿no? El, en cualquier escenario, lo único certero es que este ciclo escolar y universitario será muy diferente a los anteriores. El otro día escuché a un profesor universitario que protestaba acerca de la tranquilidad con que se ha asumido que la educación virtual es eh, la respuesta del futuro. Yo no creo que la educación virtual sea enteramente la única respuesta del futuro. Yo creo que ha sido un instrumento que hemos tenido que utilizar para que podamos seguir avanzando y no nos quedemos como si esto fuera un estado de guerra donde se suspenden todas las actividades culturales, hasta las universidades, los colegios, las olimpiadas y todo lo demás, porque sencillamente la guerra es mortal. Este virus también es mortal y ha suspendido todo y nos ha dejado dentro de nuestras casas, en el mejor de los casos, para que podamos usar nuestra inventiva, el Homo Faber, y poder hacer que hagamos trabajos virtuales que nos satisfagan, que satisfagan nuestra angustia existencial de estar solos, con esta conversación con tus compañeros y compañeras a través de cualquiera de las plataformas. Las universidades de los Estados Unidos dicen, por ejemplo, que recuerden que hay muchas plataformas que se pueden utilizar. Zoom, Skype, las muestran acá como forma de poder trabajar virtualmente. Porque se presenta otro problema, el problema de que muchos estudiantes extranjeros que ya pasaron el bachillerato o dieron los exámenes de SAT y ACT y todos los demás exámenes y el examen de la universidad para ingresar al Reino Unido, la visa de estudiante y todo lo demás, que lo tienen todo listo, están considerando que van a tener que pedir una prórroga y no van a ir. Y entonces, ¿cómo haremos? ¿Quedarán desiertas las universidades durante todo el otoño? Dice que hay instituciones importantes, sobre todo en el estado de California y la Universidad de Notre Dame, que ya han decidido que van a regresar. Bueno, como también se dice aquí, estas decisiones se tienen que hacer día a día, no se pueden hacer, sí, dentro de una semana yo voy a poder estar afuera, ¿qué más quisiéramos, no? Entonces, las clases
presenciales, eh, dice un artículo del New York Times que es, en caso de que se decidiera abrir las aulas, este rubro podría llegar a ser incluso aún más arriesgado y complicado que trasladarse totalmente a cursos en línea. Y hay que pensarlo bien. Por lo tanto, a pesar de que se sigue discutiendo acerca de la idea de la implementación de aplicaciones móviles donde los alumnos tendrían que reportar a diario todos sus trabajos, como los alumnos del colegio, mis alumnas tienen que poner presente, y tiene, o sea, va en contra de lo que es la universidad como un símbolo de libertad y va en favor de cuidarnos como personas que estamos sufriendo una realmente seria circunstancia. Así que hay que pensarlo. Este profesor del cual les hablaba decía de que él enseña literatura y cómo le iba a enseñar a sus alumnos un verso y cómo iba a llegar a ellos si un verso no solamente se lee, sino se actúa, decía él. Yo me puse a pensar en eso, verdaderamente. Y en realidad tendremos que pensar de otra manera. Yo tuve un discurso que hacer con mis alumnas, que son más grandes y que estamos estudiando en la historia del Perú, y, y tenían que hacer un discurso. Así que les di todos los detalles acerca de cómo un discurso, qué cosa es un discurso. Y recordé que cuando yo era niña vivía con mi abuela en su chacra durante el verano y escuchaba la radio. Y la radio te da toda la información y las inflexiones de voz de los personajes, si era una radionovela o de los que leían las noticias, eran realmente un reflejo de lo que ellos sentían, o sea, sus sentimientos estaban puestos en lo que se trabajaba. Tendrá que ser así. Yo sé que es muy bonito y muy rico poder mirar a la cara a los alumnos y saber qué cosa piensan, pero habrá que encontrar una manera de escucharlos y aprender, porque hemos perdido esa habilidad de escuchar y entender, que es algo que hacen las madres con los niños pequeños, ¿no? Escuchan. Cada llanto es un llanto diferente. Igual, cada manera de que los alumnos hablen será para el profesor que se entrene en eso y que estoy segura que lo hará muy rápidamente, una forma de realizar la comunicación completa. Sin embargo, hablan acerca de que, bueno, actividad física no hay. Sí, sí hay. En los colegios se está dando educación física, se está dando yoga, se está dando pintura y todo. Como dije un día, mi nieta toma clases por online de canto y están haciendo, mis hijas son jueces de nado sincronizado y están dictando cursos y están tomando exámenes para los selectivos y virtualmente. Todo cuando uno tiene la pasión y la intención de no darse por vencido y que el COVID no sea una manera de decir no pudimos hacerlo, no lo hicimos, nos quedamos sin eso, que es algo que aquí en el Perú es muy recurrente, porque nosotros todavía estamos con la guerra con Chile y decimos que definitivamente la guerra con Chile fue lo que nos dejó como nos dejó. Y ya hay que olvidarse y seguir adelante. Entonces,
yo los voy a dejar en con unos pensamientos que han puesto las personas acá. Y dice, em, las actividades extracurriculares como las artes, política, vida religiosa y el voluntariado son todas candidatas a funcionar de manera remota durante este periodo. Sí, se puede. De igual manera se puede incentivar la socialización en el alumnado por medio de recursos dirigidos a los alumnos vulnerables, como en eBody System, ya escogido en varias instituciones de manera presencial. En la institución donde yo trabajo hay Body, que quiere decir una persona que se encarga de ayudar a otra persona. Muchas de estas personas son alumnas de los años superiores que ayudan a las otras alumnas o profesoras que han dado de su tiempo para ayudar a alumnas que necesitan. A veces no que las ayuden con las tareas, sino que les hablen, que no entienden qué está pasando en este momento. Por lo tanto, si bien la esencia de la educación superior no está definida por objetos físicos, puede persistir entre el profesorado comprometido, el personal y estudiantes, la idea de que tenemos que regresar a las aulas para que la verdadera educación suceda. Y esto no es realmente del todo así taxativo. Es lo mejor es encontrarse, lo mejor es el calor humano, todo eso lo sabemos. Sin embargo, si tenemos que aprender, ahí está nuestra resiliencia para entender que hay que hacerlo de otra manera, y cuando pase, volveremos a la nueva realidad, como se dice, y si no, aprenderemos a vivir con las restricciones que tenemos que hacerlo. Espero que les haya gustado lo que he hablado esta semana. La próxima semana, porque se acerca el Día del Maestro, voy a conversar sobre los maestros. Pero en esta semana nosotros habíamos puesto una rifa de 2 horas de clase. ¿Qué tiene? Sí, de 2 horas de clase que le permitían a los, no veo, le permitían a alguna persona que se inscribiera entrar en un sorteo y encontrar que podía ganarse estas 2 horas de clase. Pero no ingresaron, o sea, han leído han visto el video, han leído nuestra reseña, tengo las personas, pero no parece que las personas a las cuales nos estamos dirigiendo tengan la necesidad de clases virtuales y por eso no comparten con otras personas. Yo les pido que compartan porque seguramente habrán algunas personas que sí están interesadas. Así que lo que vamos a hacer ahora es que sigan compartiendo y veremos cuándo proponemos el sorteo otra vez. Espero que en algún momento nosotros podamos regalarles estas 2 horas de clase de lo que ustedes necesiten o que sus hijos necesiten, para que así cumplamos con la promesa que habíamos hecho. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Siempre soy muy contenta. Me paso la semana pensando en lo que voy a hablar e investigar. Espero que a ustedes les parezca también interesante lo que yo trato de encontrar y trato de compartir con ustedes y comunicarme en este tiempo de pandemia y en lo que a mí me interesa, que es
los temas de educación. Cuídense, el 1 de julio no es para salir a festejar, es si el presidente levanta la cuarentena, es para tomar las medidas, aislamiento de persona a persona, mascarilla, lavarse las manos, no tocarse la cara cuando hayan tocado algo más. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes para hablar sobre los maestros. Que estén muy bien.